No sé si te pasa que a veces te sientes como muy abierta o sientes que alguien te pregunta de un tema, tú no quieres contar nada, pero igual terminas contándolo todo. O te pasa que quizá cuentas mucho tus planes tratando de encontrar o esperando una reacción positiva, de que se emocionen contigo, de que se emocionen con tus planes y que te digan como, oye, sí, qué genial lo que vas a hacer. Pero en cambio te terminas encontrando con actitudes como de, no sé, actitudes que no son positivas. Pueden ser de envidia o que te tiran para abajo los planes, que te dicen, no, pero eso, ¿y por qué lo quieres hacer? Y no te va a funcionar porque esto y lo otro. Entonces como que al final terminas contando tus planes por esperar una reacción positiva, que es en el fondo la que tú darías a alguien que te cuenta sus planes, porque tú eres el tipo de persona que se emocionaría cuando alguien le cuenta sus planes. Y lo otro que mencionaba antes, cuando no quieres contar nada con respecto a un tema, pero basta que alguien te haga una pregunta para que tú empieces a soltarlo todo. Eso al final es porque uno está muy abierto y esa apertura, ese estar demasiado abierta, al final te termina haciendo mal. Porque en el fondo a lo que uno aspira en la vida es estar como una célula con su campo áurico cerrado. ¿Y qué significa tener el campo áurico cerrado? O sea, tener el campo áurico cerrado no significa que tú seas como un castillo amurallado y que nadie te pueda tocar. No, para nada. O sea, una célula que es saludable va a tener su pared celular cerrada. Y así, con esa pared celular cerrada y saludable, se puede relacionar con otras células y pueden hacer intercambio de, no sé, cositas que se intercambian las células. Como verás, no soy experta en biología, pero en el fondo, al final, lo que uno necesita en la vida es un equilibrio, no estar ni demasiado cerrada ni demasiado abierta. Entonces acá te voy a enseñar cómo irte más al centro, irte más al equilibrio si es que estás demasiado abierta. Y hay una cosa con respecto a eso, otra cosa secundaria y otra cosa terciaria que ya te las voy a explicar. ¿Qué es lo primero? Cerrar tu campo áurico. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente intencionando. Cierro mi campo áurico. No sé si se ve bien, creo que se va a ver girado. No sé si se va a ver girado o no. Pero bueno, cierro mi campo áurico, eso es lo primero que tienes que intencionar. Y cuando tú intencionas, cierro mi campo áurico, lo que pasa es que tu aura que antes estaba abierta se empieza a cerrar. Y se empieza a cerrar igual que la pared de una célula. Es saludable que tu aura esté cerrada. Porque si está demasiado abierta, pasa estas cosas poco sanas en las relaciones interpersonales, porque la otra persona no tiene la culpa. La otra persona no es la mala, no es la envidiosa, es una mezcla de dos compuestos que hace mal, que es venenoso, que es tóxico. Pero si tú dejas de tener este componente tóxico, vas a activar en la persona como su propia salud. O sea, si tú te relacionas de manera sana con otras personas, vas a activar en otras personas su comportamiento sano, entonces su relación de amistad, de compañeros de trabajo, de lo que sea, de familiares, va a ser saludable. Y las personas que no puedan tener un comportamiento saludable contigo simplemente van a desaparecer de tu vida, van a dejar de hablarte o quizá van a seguir siendo tóxicas con otras personas, pero no tóxicas contigo, porque tú ya no exhibes comportamiento tóxico, entonces las personas ya no pueden, ya no cabe. No sé si se entiende. Entonces, bueno, lo primero es intencionar. Cierro mi campo áurico, que eso, como te decía antes, es muy saludable. Y lo otro es, ¿qué pasa cuando hay mucha gente opinando en mi vida? Cuando, no sé, yo si ya detecté que soy una persona demasiado abierta, entonces que cuento todos mis planes, cuento todas mis dificultades, cuento todas mis ventajas, cuento todo, en el fondo yo no respeto mis propios límites al tener todo al aire. ¿Qué pasa? La gente en mi vida va a sentir que tiene el derecho a opinar y a decidir por mí. Porque en el fondo es como que cuando estoy en esta actitud demasiado abierta,
doy el mensaje de que las decisiones de mi vida están abiertas a votación pública y que todos pueden votar. Y es como, no, es que yo quiero que te vayas a Suecia. No, es que yo quiero que te quedes en Chile. Yo quiero que te vayas a España. No, sabes que yo también quiero que te vayas a Suecia. Y ahí la gente te opina, te opina, te opina, te opina. Y termina siendo tan agobiante que ahí resulta tentador alejarse. Y resulta tentador hacer como te vas al otro extremo, te cierras y te alejas de todos, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que uno quiere llegar al equilibrio, porque eso es lo más saludable, o sea, poder tener relaciones saludables con las personas y eso parte teniendo una relación saludable contigo misma. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo primero? Cierro mi campo áurico. ¿Y qué es después? Amplío mi autoridad energética. ¿Qué significa qué es esto de la autoridad energética? Todos tenemos una autoridad energética, igual que todos tenemos aura, todos tenemos una autoridad energética. ¿Y qué significa en español esto de la autoridad energética? Imagínate que esta es tu alma, esta es tu aura, y es como que tú tienes un campo donde tú tienes la autoridad, y solamente tú eres la autoridad energética en ese espacio. Entonces, ¿qué pasa? Es como que tu alma es la que decide qué cosas se manifiestan en tu campo energético. O sea, a qué cosas tu alma le da la pasada para que entre en tu vida y para que entre en tu realidad y a qué no. Entonces, por ejemplo, si te has leído los registros akáshicos, ese es un excelente ejemplo, porque ahí uno como canalizadora, cuando entras cuando vas a leerle los registros a alguien, es como que llegaras a una pared infinitamente alta. Y es como que tú fueras a tocar la puerta cuando estás tratando de abrir los registros de otra persona. Y ahí es como que el alma de esa persona, sus maestros, sus guías, es como que están así de repente con una actitud y te dicen como, ya, ¿y tú a qué vienes? No, yo quiero canalizarle a la persona para responderle sus preguntas. Ya, te dejamos pasar. Ahí te dejan entrar a la autoridad energética de esa persona, te dejan entrar a su espacio, a los libros de su alma, a la biblioteca de su alma. Entonces, más allá de los registros akáshicos, uno siempre tiene su autoridad energética. Entonces, ¿qué pasa? Tu autoridad energética, tú eres la autoridad. Entonces tú decides en tu autoridad energética. ¿Y qué pasa cuando hay mucha gente que está opinando en tu vida? Vamos a hacer el ejercicio de removerlos de tu autoridad energética porque ellos ya no tienen permiso de estar ahí. Antes tú les diste el permiso, contándoles todo de tu vida, contándoles todo de tus planes. Les diste el permiso de manera tácita, o no sé si tácita es como implícita o explícita. Bueno, pero no importa. Les diste permiso al contarle todo a todas las personas que se te pasaron por la vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice amplío mi autoridad energética, es primero que esta autoridad que quizá ahora está como tímida y chiquitita, la vamos a ampliar, le vamos a dar más espacio. Entonces, amplío mi autoridad energética, la amplío. Y después, si tengo conflicto con algunas personas en particular, puedo decir, saco a esta persona de mi autoridad energética. Saco a esta persona de mi autoridad energética, a esta otra, a esta otra, a esta otra, hasta que sacamos a todas las personas que nos ofuscan con sus opiniones. Las sacamos, las sacamos, las sacamos. Y ahí, ¿qué pasa? Bueno, energéticamente esa persona ya va a estar afuera de tu autoridad energética y lo que va a pasar, 90% segura, o por no decirte 100% segura, la próxima vez que tú veas a esa persona, después de haber puesto en práctica estas dos intenciones, cierro mi campo áurico y amplío mi autoridad energética y dejo afuera de mi autoridad energética a esta persona, porque yo voy a tomar las decisiones de mi vida y no la otra persona. La próxima vez que veas a esa persona, la relación que se va a formar entre ustedes dos cuando interactúen va a ser pero es que totalmente diferente. Y ahí a ti te toca observar. Porque ¿qué pasa? Cuando la persona no te opine, al tú decir algo,
Y cuando la persona tome una posición más respetuosa con respecto a ti y a lo que le estás contando, fíjate cómo reaccionas ante la ausencia de una crítica o de una opinión. Porque muchas veces uno tiene enganche, como que se nos hace cómodo lo conocido. Entonces, ojo, si es que sientes que hay una parte tuya que anhela el conflicto, anhela ir al choque. O sea, pucha, yo inconscientemente igual esperaba que la persona me opinara para yo entrar a pelearle. Porque al final, aunque sea algo desagradable, aunque sea algo que nos drene a las dos personas, que sea algo conocido, a veces te va a hacer engancharte o apegarte a eso que ya conoces, a esa forma de relacionarte que ya conoces. Si escuchan ladridos, perdón, porque están Harley y Lily ladran cada vez que pasa alguien por la ventana. Y después, hay otra cosa que es súper importante con respecto a los hechizos y a las manifestaciones en general, que es una frase que dijo Connie Méndez, que es: bajo la gracia y de manera perfecta, amén. Amén, yo sé que es una palabra que puede generar como rechazo porque es una palabra como muy asociada al catolicismo. Entonces las personas que han tenido malas experiencias con respecto al catolicismo o al cristianismo en general, como que no les gusta la palabra Dios, aunque la persona se refiera al universo, por ejemplo, en términos del mundo espiritual. Y lo mismo con la palabra amén. Pero imagínate que la palabra amén es simplemente el arameo, creo, para decir así es. Amén, claro. Así es, así será. Creo, pero es como amén, así sea, así sea. Eso es lo que significa amén. Entonces, en el fondo dice amén para que no sea tan largo. ¿Y qué significa esto? Bajo la gracia y de manera perfecta, amén. Bajo la gracia y de manera perfecta es cuando uno quiere dejar el espacio libre para que el universo juegue y te proteja. Porque ¿qué pasa? Cuando uno, por ejemplo, cuando uno está ampliando su autoridad energética, tú puedes decir, si ya te quieres ir un poco al chancho, un poco al extremo, puedes decir, amplío mi autoridad energética al máximo bajo la gracia y de manera perfecta. En el fondo quieres estirarlo lo más que puedas, pero sin que te haga mal, entonces le dejas en las manos del universo el, oye, universo, tú sabrás lo que me conviene más, porque es como que el universo es un océano y nosotros somos unas gotitas. Entonces, claro, tenemos propiedades del océano, porque somos gotitas, sí, pero el universo va a ser el que va a tener esta visión más completa para ver qué realmente nos conviene más. Y además del universo está nuestra alma, o sea, nuestro cuerpo físico versus nuestra alma, y la perspectiva que tiene nuestra alma es infinitamente más potente y mayor. Entonces, cuando uno dice, después de setear una intención, o después de manifestar algo, o de hacer un hechizo, decir bajo la gracia y de manera perfecta, amén, ahí estás decretando que todo se va a hacer en el mayor bien de todos, incluida tú, y que las cosas se van a dar de manera flexible para que sea mejor de lo que tú podías imaginar con tu mente humana. Entonces ahí, si te fijáis, cada vez que manifiestes algo, puedes usar esta frase, porque es muy, muy útil para eso. Porque también puede pasar, por ejemplo, que uno con su mente humana piensa, ya, quiero manifestar esto porque esto es lo que quiero y esto es lo que me va a hacer mejor. Pero a veces pasa que cuando te llega eso que manifestaste, te das cuenta de que no te gusta tanto y de que no era lo que tú esperabas, no era lo que tú necesitas. Entonces, cuando le das el espacio al universo para que juegue, todas las manifestaciones te van mejor. Así que espero que te sirva. Primero, cierro mi campo áurico, en resumen. Amplío mi autoridad energética y bajo la gracia y de manera perfecta, amén. Entonces, mini resumen, cierro mi campo áurico para que mi energía esté bien guardadita dentro de mí misma y que tu aura esté saludable y sana y que esté cerradita como las paredes de una célula, como debería estar. Y no vas a estar siendo egoísta, o sea, de nuevo, es estar en el centro, ni demasiado abierta ni demasiado cerrada, simplemente como una célula bien funcional, bien bonita con su pared cerrada. Amplío mi autoridad energética y saco a las personas que opinan demasiado
porque en el fondo ampliar mi autoridad energética es yo tomo las decisiones en mi vida, en mi autoridad energética, y marcar los límites más claros en el plano energético, créeme que se nota mucho en la vida diaria, en la cotidianeidad. Y tercero y último, bajo la gracia y de manera perfecta, amén, que es como un, no sé cómo decirlo, es como un hechizo, un bonus track para que en el fondo las manifestaciones y todo lo que tú intenciones se dé de la mejor manera para ti y para todos en armonía, para que siempre manifiestes cosas que te hacen bien y que nunca le van a hacer mal o nunca le van a hacer daño a otros. Va a ser para el mejor bien de todos y siempre con ese espacio para jugar, para que te manifiesten algo mejor de lo que podrías imaginar con tu mente humana, con respecto a lo que tú quieres como intención. Porque eso es lo otro. A veces uno con su intención quiere algo, pero en la manifestación pide algo que sientes que te va a satisfacer esa necesidad. ¿Cuándo podrías necesitar otra cosa en realidad? Así que para eso también sirve esta frase de Connie Méndez, bajo la gracia y de manera perfecta, amén. Así que espero que te sirva. Si lo pruebas, cuéntame. Y adiós, muchos besitos.